Bueno, buenos días a todos y todas. Como os decía, vamos a arrancar con este GAM sobre control del comportamiento adolescente. Esta es un poco la segunda parte del que hizo nuestra compañera Raquel Fernández Barcia hace cosa de un mes, en el que nos hablaba de control del comportamiento, pero más dedicado a la infancia. Antes de nada, permitidme que me presente rápidamente. Me llamo Iria Calleja, formo parte de la Fundación. ¿No se me escucha? Pues mi audio está activado. ¿Me escucháis los demás? Los demás me estáis escuchando. Vale, pues entonces, María Soledad, debería salir y volver a entrar, porque eso es cosa de tu conexión, seguramente. Sal y vuelve a entrar, María Soledad. Muchas veces es cuestión de eso. Vale, los demás sí escuchan. Bueno, os decía que me llamo Iria Calleja, soy psicóloga, soy doctora en Educación, Deporte y Salud por la Universidad de Vigo y me encuentro coordinando el equipo de la Fundación Ingada en la provincia de Pontevedra desde el año 2015-2016 aproximadamente. Soy profesora en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y en la Universidad de La Rioja. Y bueno, una cosa que me interesa deciros desde ya es que soy una adulta que tiene TDAH, así que en el GAM de hoy, bueno, pues me gustaría explicaros no solo bueno, pues un poco la perspectiva desde el mundo de la psicología y bueno, indicaciones pues, que os podamos hacer desde la Fundación, sino también, si me permitís, creo que puede ser enriquecedor pues, contaros algunas experiencias personales en este sentido que creo que os podrían ayudar. Bueno, antes de nada quería daros también unas pequeñas instrucciones para el GAM de hoy. Algunos y algunas de vosotros ya habéis estado con nosotros en otros GAMs, pero bueno, por privacidad quiero pediros que dejéis micrófonos y vídeos cerrados. Ya sabéis que este vídeo se está grabando para después subirlo al canal de YouTube de la Fundación, con lo cual, por vuestra privacidad, dejadlo así. Y por lo tanto, todo lo que me queráis ir comentando, preguntando, vale, todas las sugerencias, todos los comentarios, lo haremos a través del chat, si os parece. Y al final de la ponencia, al final de la sesión, habrá un turno de cuestiones y de debate, pero por favor podéis en cualquier momento escribir en el chat y paradme, preguntarme lo que queráis, ¿vale? Lo que necesitéis. Al final ya sabéis que en los grupos de ayuda mutua que hacemos en la Fundación de lo que se trata es de que os sean útiles, con lo cual, bueno, pues todos los comentarios y todas las cuestiones, por supuesto, son más que bien recibidas. Bueno, como os decía, vamos a hablar de control de la conducta en adolescentes y eso implica que tenemos que hablar primero del TDAH, tenemos que hablar de cómo afecta el TDAH a la conducta de las personas, vamos a hablar pues, por lo tanto también de las emociones, de las atribuciones que hacemos, ¿no? En base a las diferentes situaciones y vamos a hablar del control externo e interno de la conducta de los adolescentes con TDAH. Pensad que siempre vamos a estar hablando de que primero vamos a ser los adultos los que vamos a tener que controlarles y que después serán ellos mismos los que van, bueno, pues ganando competencia para hacer este autocontrol, ¿vale? De sus emociones y de sus comportamientos. Entonces pensad que siempre la secuencia es esa, ¿vale? Desde nuestro control hacia que sean autónomos en esa regulación. Me gustaría también, para los que no conozcáis la Fundación, explicaros un poquito quiénes somos y qué hacemos y poneros, bueno, pues los servicios que tenemos siempre, bueno, gratuitos a vuestra disposición. INGADA es el Instituto Gallego del Déficit Atencional y Trastornos Asociados. De forma que, bueno, no solo trabajamos con el TDAH, sino con otros trastornos que suelen ser comórbidos o que suelen estar asociados al déficit de atención con hiperactividad, como pueden ser pues el TEA, el trastorno del espectro autista, el trastorno negativista desafiante, los trastornos de ansiedad como el TOC, etc. ¿Vale? Somos un equipo multidisciplinar de profesionales de toda Galicia. Estamos, bueno, pues venimos cada uno de su campo de trabajo y de conocimiento, como puede ser el campo educativo, el campo sanitario. Por lo tanto, pues tenemos maestros, médicos, pedagogos, psicopedagogos, en fin, tenemos gente del ámbito jurídico también, educadores sociales, trabajadores sociales, un montón de profesionales que prestamos nuestro tiempo a la Fundación. Por lo tanto, no somos una asociación de madres y padres, somos una asociación o una fundación, en este caso, compuesta por profesionales. Y nuestro objetivo siempre es la mejora de la calidad de vida de las personas que tienen TDAH y de sus familias.
que sabemos que esto pues en algunas ocasiones está alterado o puede estar alterado en algunas fases de la vida. Para eso pues ponemos a vuestra disposición un montón de actividades y de servicios como son estos grupos de ayuda mutua en los que pues ya sabéis que trabajamos un tema concreto en cada uno, como en este caso el control del comportamiento, otras veces pues la educación o la inteligencia emocional, otras veces pues hablamos de la diversidad educativa desde el campo de la educación. Bueno, un poco temas que sabemos que a las personas con TDAH y a sus familias les son de utilidad o les son de interés. Tenemos también talleres dirigidos a niños y adolescentes con TDAH principalmente, para ayudarles pues, a mejorar, por ejemplo, las técnicas de estudio, para trabajar el foco atencional, la comprensión lectora, bueno, cosas que en el ámbito educativo van a ser de utilidad, pero también hacemos pues, talleres de relajación, mindfulness, cosas que les ayudan a controlar la conducta, también control de los impulsos, etcétera. Hacemos también formación a profesionales sanitarios y educativos desde hace años. Nos ocupamos nosotros de, por ejemplo, formar al profesorado gallego en el curso de TDAH en el ámbito educativo. Y bueno, estamos en contacto con centros educativos, con otros profesionales sanitarios, en fin, intentando, ya veis, un poco de forma multidisciplinar abordar el TDAH e intentar pues, echar una mano, como os digo, a las personas que lo padecen y a sus familias, que siempre requieren apoyo. Bueno, si vais viendo que paro es porque estoy dando también entrada a otra gente que estaba en la sala de espera. Perdonadme, pero hoy me ha tocado a mí estar un poco a todo. Y como os he dicho, tengo TDAH. Así que si me veis de momento empanada, un momentito, perdonadme. Bueno, no podemos entonces hablar de cómo se controla la conducta en el TDAH si no hablamos brevemente del TDAH. Ya sabéis que es un trastorno de origen neurobiológico, es un trastorno del neurodesarrollo, aparece en la infancia o se manifiesta en la infancia, aunque es verdad que hay algunas personas que no hemos sabido que tenemos TDAH hasta que éramos adultas, porque bueno, pues la afectación que tenemos afortunadamente es poca o tenemos un buen nivel cognitivo que digamos que compensa, ¿no? Un poco las afectaciones en la corteza prefrontal. Sabéis que tiene 3 grandes presentaciones, aunque bueno, esto no deja de ser un cajón desastre porque bueno, cada persona con TDAH es un mundo y tiene sus propias circunstancias, con lo cual pensad que hoy vamos a hablar un poco de generalidades, ¿vale? Que yo creo que van a poder ser aplicables la mayoría a los casos que vosotros conocéis o con los que convivís, pero bueno, son generalidades. Tenemos, por un lado, la presentación impulsiva hiperactiva, es más, bueno, más propia de varones o más frecuente en varones con TDAH y bueno, pues ya sabéis que hace pues que la gente pues eso, sea más impulsiva, por lo tanto se meta normalmente pues en más problemas, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, porque poco a poco bueno, se va ganando control inhibitorio, ¿no?, sobre nuestra conducta. Tenemos la presentación inatenta, que es más frecuente en mujeres, y después tenemos la presentación combinada en la que aparecen las 3 cosas, la hiperactividad, la impulsividad y la inatención clínica. Entonces digamos que este es el subtipo que predice un peor pronóstico o que necesita más atención, si lo ponemos en lenguaje positivo. Las áreas cerebrales que están afectadas en cuanto al funcionamiento en el TDAH son la corteza prefrontal, aquí delante, que ya sabéis que es la zona del cerebro que guía, planifica, piensa y bueno, es un poco también donde vive nuestra personalidad, ¿no? Cada uno de vosotros y de vosotras, pues eso, por vuestro temperamento y vuestra personalidad está almacenada ahí en la corteza cerebral. Y esa, precisamente la zona que planifica, que piensa y que guía la conducta, es la zona que más afectada está en el TDAH. Con lo cual pensad que lo van a estar, por lo tanto, también la regulación de las emociones y del comportamiento. También hay neurotransmisores que deberían estar más presentes y no lo están en el cuerpo calloso, los ganglios basales y el vérmix cerebeloso, que son áreas, digamos, más profundas del cerebro, pero que intervienen también en regulación afectiva. Bueno, como os decía, lo que sucede es que hay una disfunción en la presencia de los neurotransmisores, debería haber más y no los hay, y son sobre todo los que están implicados la dopamina y la noradrenalina. Y eso quiere decir que las personas con TDAH estamos más activadas funcionalmente que la media de las personas y por otro lado que estamos menos motivados o nos cuesta más mantenernos motivados a largo plazo. Pensad que la dopamina es ese neurotransmisor que nos va pegando pequeñas descargas de motivación. Vale, y como en el TDAH pues ese neurotransmisor está menos presente, nos cuesta más estar motivados. Bueno, por lo tanto, ¿qué afectaciones principales vais a ver en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad?
En el ámbito educativo, que es lo que suele saltar y por eso suele ser detectado en la infancia, dificultad para aprender de forma significativa y a largo plazo. Y por lo tanto, pues para procesar adecuadamente y para poder recordar esa información, ¿vale? Ese va a ser el déficit principal. De hecho, habréis visto muchas veces que, bueno, pues los niños con TDAH, con los que a lo mejor habéis estado estudiando hasta la 1 de la mañana, repasando, luego llega el examen y tienen un blancazo y no recuerdan lo que han preparado con vosotros durante horas. También existe la necesidad de recompensas inmediatas. Eso quiere decir que, precisamente por el déficit en la dopamina, las personas con TDAH no sabemos esperar, nos cuesta esperar para recibir un reforzamiento positivo. Necesitamos que sea más o menos inmediato, sobre todo en la infancia y en la adolescencia. Y relacionado con esto, existe también una menor capacidad para gestionar la frustración, ¿vale? O sea que, bueno, pues cuando se recibe un no, se gestiona mal, se maneja mal. También, sobre todo en el caso de la hiperactividad e impulsividad, existe impulsividad generalizada, que lleva muchas veces a los chavales pues, a interrumpir conversaciones de los adultos, a entrometerse, a precipitar respuestas antes de que se les hayan acabado de completar las preguntas o las instrucciones y por lo tanto pues, cometen más errores, ¿vale? Y se meten en más problemas, sobre todo con los adultos de referencia, como van a ser sus padres o sus profesores. Y en general, bueno, pues digamos que como consecuencia de todo esto que os estoy contando, existe un bajo nivel de control de los impulsos. En las personas con hiperactividad e impulsividad, también incapacidad para permanecer quietos y adaptados en contextos en los que esto se requiere. Por lo tanto, bueno, pues sabéis que las personas con hiperactividad e impulsividad suelen en el ámbito educativo recibir más castigos, más partes de conducta y bueno, pues están más sometidos al castigo, ¿vale? Que al reforzamiento positivo. Esto, quiero deciros desde ya que es un error en cuanto al sistema que estamos aplicando metodológico, porque las personas con TDAH no aprendemos del castigo. Por lo tanto, lo que yo os voy a proponer hoy es que trabajéis siempre desde el reforzamiento positivo, ¿vale? Que trabajen para ganarse las cosas hasta que, poco a poco, el propio comportamiento adecuado comience a ser su propio reforzador, ¿vale? Que sea la causa de su buena conducta, no que lo hagan por obtener algo. Bueno, con frecuencia, como os decía, nos vamos a encontrar asociados al TDAH otros trastornos que aparecen a la vez, como el síndrome de Asperger, bueno, el antiguo síndrome de Asperger, que ahora está contenido en el TEA, en el trastorno del espectro autista, el síndrome de alcohol fetal, la dislexia, de la que nos hablaba también la presidenta de Gadix, de la Asociación Gallega de Dislexia en UNGAM, hace pocos días, y los trastornos negativista desafiante y disocial, de los que también vamos a hablar un poquito hoy. Puede aparecer conjuntamente con altas capacidades intelectuales, con lo cual, bueno, como os decía, pues los efectos negativos del TDAH quedan un poco mitigados cuando es así, porque la persona tiene más recursos cognitivos de los que tirar. Pero en general quiero dejaros claro que las repercusiones que tiene el TDAH son múltiples. Por ejemplo, si lo comparamos con la dislexia, que solo tiene una afectación en el ámbito educativo, porque después pues en el ámbito del trabajo, cuando uno ya es adulto, puede desarrollar un montón de mecanismos para no tener que leer y escribir en su trabajo o incluso bueno, pues buscar trabajos relacionados con el ámbito audiovisual en los que las personas con dislexia suelen ser brillantes y que no requieren de la lectoescritura. Pero en el TDAH no se queda solo en el ámbito educativo. El TDAH causa interferencia, causa disfunciones en el ámbito familiar, en el social, en el laboral, en el de pareja, en todos, ¿vale? Precisamente por esta impulsividad y por esta inatención. Entonces, al final, las personas con TDAH van desarrollando un autoconcepto, que ya sabéis que es esa idea que tenemos sobre nosotros mismos, más pobre que la mayoría de las personas, porque normalmente el autoconcepto lo desarrollamos comparándonos con los demás. Nos comparamos con los demás para bueno, pues obtener información sobre lo inteligentes que somos, los resultados académicos que estamos sacando, cómo nos perciben los demás en cuanto a comportamiento, emociones, etcétera, etcétera. ¿Vale? No debería ser así y deberíamos obtener esa información comparándonos con nosotros mismos a lo largo del tiempo, pero tenéis que pensar que somos una especie social y que por lo tanto lo que opinan los demás de nosotros, lo que opina el grupo, es muy significativo para ese autoconcepto. Pensad además que, bueno, relacionado con el autoconcepto está la autoestima, que es la nota numérica que nosotros le ponemos a ese autoconcepto, a esa idea, ¿no?, que tenemos sobre nosotros mismos. Así que
Si el autoconcepto es pobre, la autoestima probablemente va a estar por debajo del 5, con lo cual va a estar suspensa. Y pensad que muchas veces esto es injusto porque en el ámbito académico, el autoconcepto académico es el que más peso tiene durante la infancia y casi os diría que en la adolescencia. Aunque bueno, en la adolescencia la importancia de lo que piensa el grupo de iguales ya sabéis que es muy importante también, ¿no? Los chavales adolescentes están deseando encajar y ser aceptados. Pero lo académico pesa mucho igual. Entonces, la verdad es que es muy injusto que ellos desarrollen un autoconcepto pobre por estar recibiendo suspensos. Por eso, dentro del ámbito educativo, a las personas con diversidad de aprendizaje en general, pero con TDAH en concreto, debería premiárseles o debería, en fin, puntuárseles por el esfuerzo que han puesto en cada una de las tareas, los exámenes, los trabajos, etcétera, no por el resultado final. Vale, porque entonces efectivamente no hacemos otra cosa que contribuir a que baje ese autoconcepto y esa autoestima. Bueno, a la larga, si esto continúa y la persona pues no recibe ayuda, no lo trabaja, no acude a psicoterapia, pues es bastante probable que la persona acabe desarrollando una depresión, ¿vale? O un patrón de tristeza muy parecido a la depresión. Así que esto a mí como psicóloga, claro, es lo que más me importa y bueno, pues es un poco también en lo que os voy a incidir a lo largo de la sesión de hoy. Bueno, entonces, en concreto, ¿qué es lo que nos interesa hoy? ¿Cómo afecta el TDAH a la conducta de las personas? Bueno, de múltiples formas, como vais a ver. Como os decía, vamos a hablar de unas características generales que conviene conocer para centrar el tema del TDAH y la conducta. Por ejemplo, como os he dicho, las personas con TDAH gestionan mal la frustración, no reciben bien o no integran bien el no. Pensad que esto está muy relacionado con una cosa que no os he dicho todavía y es que las personas con TDAH no percibimos bien y no comprendemos bien el paso del tiempo. En general, las personas con TDAH, todo lo que es abstracto lo percibimos o lo comprendemos un poquito peor que vosotros. Con lo cual, el secreto, y os voy hoy a repetir esta palabra muchísimo, es la concreción. Es decir, que consigamos traer lo abstracto a cosas concretas, comprensibles, tangibles y del día a día, y que los chavales puedan percibir. ¿Vale? Por lo tanto, pensad que si no comprendemos bien el paso del tiempo, un no puede ser interpretado como no, nunca, jamás lo vas a conseguir, lo que deseas. ¿Vale? No como un no inmediato de no te preocupes, hoy no te ha salido bien, pero en el próximo examen o en el próximo tal conseguirás una buena nota, conseguirás un premio, conseguirás lo que sea. Vale, esto viene por aquí. No es que, como digo yo, a veces hay niños que yo llamo clínicamente cerditos o como decimos en Galicia, porquiños, ¿no? Que no integran el no porque nunca lo han recibido, no están acostumbrados y están acostumbrados a salirse siempre con la suya y a conseguir lo que desean. No es este el caso del TDAH, ¿vale? Como os digo, se interpreta como un no jamás, entonces te vienes abajo y las emociones se derrumban por ese motivo. Bueno, asociado al TDAH hay también, normalmente, ya lo sabéis, un retraso madurativo que puede llegar hasta 2 años y medio. Es decir, que la persona puede tener mentalmente, madurativamente, 2 años y medio menos de los que tiene cronológicamente, ¿vale? Y esto hay que tenerlo en cuenta. Porque claro, tú dices, bueno, estoy hablando con un rapaz que mide 2 metros, un cuerpo del copón, pero en realidad, cognitivamente, pues tiene 13 y medio. Y no es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo. Esto lo tenemos que tener en cuenta. Sobre todo porque muchas veces damos por hecho que deben de saber X cosas, ¿no? Las damos ya por sabidas o por supuestas. Y esto no lo debemos hacer con el TDAH, ¿vale? Debemos de siempre partir de la base, pues o de que no lo conocen o de que hay que hacer un recordatorio, por lo menos ponerlo en duda, ¿vale? Que saben X cosas. Ojo con esto porque sí que suele ser un error que cometemos muchas veces pues los educadores y la gente que trabajamos con ellos. Como os decía, no comprendemos bien el paso del tiempo y esto nos afecta en las dos circunstancias anteriores que os decía. Luego, una característica del TDAH a nivel emocional es que existe lo que se llama la labilidad emocional y esto quiere decir que las emociones no están estables a lo largo del tiempo, sino que pues van teniendo pequeños picos que se pueden producir a lo largo del mes, de la semana e incluso del día. A mí muchas veces los padres y las madres me dicen en la consulta, es que Iria, mi hijo es Jekyll y Hyde. Está tan tranquilo
contigo viendo una película o dibujando, haciendo lo que sea, y de repente le sale el demonio de Tasmania del cuerpo y empieza a moverse como una peonza o a contestar mal o a tal, cuando no hay un motivo. El motivo es la labilidad emocional, ¿vale? Y pensad que esto es algo, como os decía antes, puramente neurológico, es decir, hay un desequilibrio químico en el cerebro que provoca este tipo de cosas. Por supuesto, esto se puede trabajar y se puede ir corrigiendo, ¿vale? Pero siempre va a existir cierto grado de labilidad. Yo recuerdo que tenía una profesora que me daba clase de inglés, era majísima, se llamaba Michelle, y Michelle siempre me decía que yo era muy moody. En inglés eso quiere decir que tu temperamento, tus emociones, tu estado emocional va cambiando. Y me llamaba mucho la atención porque esto me lo decía cuando yo tenía 13 o 14 años, nadie me lo había dicho antes. Y pues mira, efectivamente Michelle fue la primera que detectó que yo tenía TDAH, siendo ella profesora de inglés, ni siquiera, pues eso, psicóloga o psiquiatra. Así que bueno, es llamativo. Las personas con TDAH son también en general impulsivas, ¿vale? Entonces esto quiere decir pues, que se precipitan al emitir respuestas, verbales o conductuales. Se precipitan. Normalmente la memoria a corto plazo, la memoria operativa, que dura pocos segundos y es la que, digamos, trabaja las cosas para verificar si esas cosas hay que pasarlas al almacén a largo plazo, hay que dejarlas, digamos, guardadas definitivamente en el almacén de memoria, pues ese tipo de memoria es la que está alterada. Pero claro, pensad que esa memoria es precisamente la que interviene en seleccionar la información para guardarla definitivamente. Así que si esta está tocada, va a intervenir directamente en el aprendizaje. Y el aprendizaje no solo es el aprendizaje escolar, no solo estamos aprendiendo los ríos de Galicia, estamos aprendiendo a comportarnos y a ser personas. Por eso os decía antes que no deis por sabidas o por adquiridas determinadas cosas. El otro día me decía una madre de un chaval que tiene 18 años ya. Claro, Iria, es que ahora de repente resulta que todo lo que dábamos por aprendido, resulta que no lo está y que hay que volver a empezar desde cero. Bueno, no se trata de empezar desde cero, pero se trata de que ahora sabemos que este chico tiene TDAH y entonces tenemos que trabajar de una forma distinta, ¿vale? Para ayudarle. Bueno, en cuanto a los episodios de descontrol emocional, de los que también vamos a hablar hoy, fijaos que las personas con TDAH en general estamos orientadas hacia las emociones positivas, no hacia las negativas. Y después os pondré ejemplos sobre esto. Así que cuando hay un episodio de descontrol emocional, la persona con TDAH suele no recordar qué provocó ese episodio, y suele no recordar además lo que sucedió durante el episodio. Así que bueno, el hacerle reproches sobre lo que ha pasado no solo no es justo, sino que no es adaptativo, ¿vale? No es funcional porque no va a aprender nada a partir de ahí. Así que bueno, habrá que hacerle reflexionar sobre el estado en el que se puso, los daños que ha causado, si es que ha habido daños, etcétera. Pero reproches no. Bueno, por todas estas cosas que os estaba contando, es más fácil también que una persona con TDAH desarrolle el trastorno negativista desafiante, que al final, bueno, pues consiste en que activamente se desafía a los adultos y se conteste que no o se desoigan las órdenes, ¿vale? A esto se llega tras una fase en la que uno considera que es incomprendido, que haga lo que haga, no va a conseguir ni la felicitación ni la aceptación de los adultos que le rodean, y por lo tanto pues decide pasarse al otro lado, al lado oscuro, digamos, y entonces empieza a desafiar, ¿vale? Empieza a desobedecer, falta a clase, puede escaparse de casa, etcétera, etcétera, ¿vale? Robar objetos, etcétera. Bueno, digamos que esto es un caso ya extremo, ¿vale? Pero viene enraizado con todo lo que yo os contaba antes. Y, desde luego, en todos los casos, hace más fácil que una persona con TDAH tenga problemas para manejar las emociones negativas, como es la ansiedad o la ira. Y también en este sentido quería que reflexionásemos sobre una cosa. Las personas con TDAH, como antes os dije, da igual el subtipo de TDAH que tengamos, estamos en general, porque lo provoca nuestro cerebro, estamos en general más activados que la mayoría de las personas. Y esto provoca que muchas veces tengamos una sensación de inquietud interna, ¿vale? Incluso de malestar por esa inquietud, por esa activación. Y esa activación muchas veces es física, es decir, notamos a lo mejor temblequera o notamos taquicardia, notamos tensión muscular. Bueno, todo eso es activación.
Y a veces, por darle una explicación cognitiva, si no sabemos que tenemos TDAH, podemos pensar que lo que estamos es ansiosos. Y ya sabéis que la ansiedad es una emoción muy insidiosa que además, bueno, pues al buscarle explicaciones cognitivas siempre vamos a encontrar un motivo de por qué estamos tensos, por qué estamos ansiosos, con lo cual nosotros mismos la estamos reforzando. Así que hay muchas personas con TDAH que tienen trastornos de ansiedad porque piensan que lo que estaban sintiendo inicialmente era ansiedad. Así que todo lo que tenga que ver con la relajación, con el mindfulness, con la vuelta a la calma, a una persona con TDAH le va a ayudar muchísimo. Así que si tenéis TDAH en casa o en vuestra aula, es una cosa que hay que trabajar obligatoriamente, ¿vale? Porque les beneficia además de una forma inmediata. Otra cosa que puede suceder, y sobre todo cuando alguien es hiperactivo e impulsivo, porque ya os digo que se meten más líos, es que empiecen a mentir para ocultar sus errores, ocultar sus faltas, sus despistes e incluso que le empiecen a echar la culpa a otros, ¿vale? Yo no he sido, ha sido fulanito, los apuntes no es que los haya perdido, es que me los han robado, etcétera, ¿vale? Desde luego la mentira es una conducta que yo considero intolerable y que no se puede consentir. Así que si hay algún chaval con TDAH que está comenzando a mentir, hay que sacarlo rápidamente de ahí, pero como os decía antes, no optando por el castigo, porque no se aprende del castigo y no hace más que bajar la autoestima, sino intentando trabajar con reforzamientos positivos, proponiéndole otra conducta alternativa a la mentira, ¿vale? Que sería la autorresponsabilización de tus errores, entendiendo que además tienes TDAH y es normal que te despistes o es normal que te precipites y que no vas a ser castigado por eso, ¿vale? Pero hay que intentar eliminar los despistes o hacer que aparezcan lo menos posible. Y por lo tanto, pues la mentira no va a ser necesaria. Bueno, os vamos a dar pistas entonces a partir de ahora para ayudarles a corregir estos aspectos. Y como os decía, pues desde ya tenemos que empezar a trabajar desde lo que se llama el cambio de signo. Esto son matemáticas básicas, es decir, tenemos una situación que es negativa. Bueno, tenemos un chaval con TDAH que está comenzando pues, a portarse mal, que tiene episodios de descontrol emocional o que miente o que, bueno, pues eso, desafía. Vale, esta es una situación de signo negativo. Tenemos que pasarla a signo positivo. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues a través de un montón de estrategias. Pero empezando por mentalizarnos de que las personas con TDAH también tienen características que son muy positivas y son muy distintivas del TDAH y que hay que aprovechar, ¿vale? Y que hay que poner en valor. Por ejemplo, las personas con TDAH somos altísimamente colaboradoras y voluntariosas. De verdad, o sea, estamos deseando ayudar a los demás. Y en eso nos desvivimos, además. Tenemos un sentido de la justicia extraordinario. De hecho, seguro que conocéis a personas con TDAH que son ONGs con patas y que a todo bicho que sufre o a todo amigo que lo está pasando mal o, en fin, pues cualquier cosa que ve que le llega al corazón, que es todo, porque somos todo corazón, se lo lleva para casa y lo adopta, ¿vale? Seguro, pero seguro que habéis visto estas situaciones. O que tenemos en la boca todo el rato la palabra injusto. Es que es injusto, es que es injusto. Y muchas veces no estamos reclamando cosas para nosotros, sino para otros. Pues fíjate lo que le pasó a mi compañero fulanito, que el profe le dijo que no sé qué. No es justo, no es justo. Entonces, bueno, somos un poco los defensores de los pleitos pobres. Y por eso muchos TDAHs acabamos en el ámbito psicosocial. Somos muchas veces profes, somos eso, pues psicólogos, psiquiatras, etcétera, ¿vale? Porque estamos diseñados genéticamente para ayudar a los demás. Así que esto es algo que hay que aprovechar y, como os decía, poner en valor. Luego, las personas con TDAH trabajamos muy bien bajo cronómetro. Como antes os decía, no percibimos bien el paso del tiempo. Así que si nos ayudáis poniéndonos una alarma, por ejemplo, ¿no? Y diciéndonos, oye, tienes para desayunar de tal a tal, y nos dejáis el crono encima de la mesa, nos vamos a sentir desafiados, vamos a querer hacerlo bien, vamos a querer cumplir con vosotros y por lo tanto vamos a intentar desayunar en ese tiempo que tenemos en el crono, ¿vale? Incluso si nos vais reduciendo el tiempo, vamos a intentar ir funcionando con eso también. Luego, nos afecta mucho el sentido del humor y nos afecta muy positivamente. Si vosotros tenéis un chaval que está empezando a enrabietarse, está empezando a calentarse y veis que va bueno, pues a producirse una situación fea, eso lo podéis parar con una broma, lo podéis parar mediante el sentido del humor, porque rápidamente le despistáis de lo que estaba sintiendo, de lo que estaba viviendo y se concentra en la broma que acabáis de hacer
y se deshace la tensión emocional. Vale, de verdad, este es yo creo que el mejor consejo que os puedo dar en la mañana de hoy. El sentido del humor funciona muy, muy bien y da igual la edad que tenga la persona. Bueno, también relacionado con lo que os decía que somos muy colaboradores, ¿no? Y muy voluntariosos, somos también personas muy empáticas y, como os decía, pues siempre queremos ayudar a los demás. Así que si, por ejemplo, dentro de las tareas que hay en casa, la colaboración que tiene que hacer un chaval con TDAH o una chavala con TDAH, hay que tirar mucho del tema de tenéis que ayudar, ¿vale? Se trata de ayudar, todos ayudamos en casa, todos colaboramos. Bueno, características positivas que hay que tener en mente, ¿vale? Ahora vamos a hablar de una cosa que se suele producir con frecuencia en los adolescentes con TDAH, que son los episodios de descontrol emocional. Y vamos a hablar tanto de sus causas como de sus soluciones. Tenéis que pensar que muchas veces en las causas los adultos tenemos una fuente muy importante de culpa, ¿vale? Y pensad que la culpa como emoción no sirve para nada. Simplemente os voy a resaltar que a veces somos los demás los que le producimos el episodio de descontrol emocional, porque somos nosotros como adultos los que estamos generando, los que estamos, digamos, manejando mal la situación emocional, ¿vale? O la situación comunicativa. Os voy a explicar una serie de cosas que a un adolescente con TDAH le hacen daño para que en la medida de lo posible las evitéis o las eliminéis, ¿vale? Bueno, un episodio de descontrol emocional aparece cuando la situación supera un umbral emocional manejable para la persona, ¿vale? Es decir, pues imaginaos que estamos haciendo un conteo numérico entre 0 y 10, bueno, pues un 8 o un 8,5 es una intensidad emocional que una persona con TDAH ya no sabe manejar y por lo tanto aparece un episodio de descontrol que cursa con chillidos, con golpes, con patadas, con romper objetos, etcétera, etcétera. Empujar a personas, por ejemplo, y demás. Bueno, como os decía antes, son mucho más frecuentes estos episodios, a pesar de que pueden aparecer en un adolescente que no tenga TDAH, por inmadurez cognitiva e inmadurez emocional, pero también pueden aparecer en las personas que tienen esa dificultad para gestionar las emociones, ¿vale? Si en este caso sumamos las dos cosas, inmadurez e incapacidad emocional, que es lo que sucede en el TDAH, pues entonces catapum, ¿vale? Va a ser mucho más frecuentes. ¿Cómo los manejamos entonces? Bien, pues primero, y estas son unas pautas que, bueno, manejamos en Ingada todos y todas de forma frecuente y que tenéis contenidas en varias de las guías que vais a poder descargaros en PDF si queréis de nuestra web. Primero, primer consejo, intentad poner en palabras los sentimientos y las emociones que tenga el chaval. Vale. Pensad que está sintiendo algo muy intenso, que no sabe manejar, que no comprende bien y que le está asustando bastante. O sea, que siempre que veáis la oportunidad, aprovechar para traducir esos comportamientos y esos sentimientos en palabras. Esto tiene que ver con lo que antes os decía de concretar las cosas, ¿vale? Y sabéis que no hay nada más abstracto que una emoción. Bueno, a lo mejor la asignatura de filosofía, que es bastante abstracta, pero dentro de la vida diaria, las emociones es algo muy difícil de gestionar y de comprender. Y sobre todo cuando uno las está viviendo de forma muy, muy intensa. Así que ayudadles a comprender esto, ¿vale? No durante el episodio, no durante el episodio, después. Lo primero es que se calmen, como ahora os voy a decir. Cada vez que aparezca un episodio de descontrol, bueno, lo primero, si no se está poniendo en peligro a sí mismo, si no está haciendo daño a nadie, es que ignoréis. Lo que hay que hacer es ignorar el comportamiento y que vosotros continuéis haciendo lo que estabais haciendo. Tenéis que pasar olímpicamente, ¿vale? Sí se puede en un momento dado decirle al niño cómo se hace sentir ese comportamiento, ¿vale? Al niño, en este caso al adolescente. Decirle algo como, no me gusta que te comportes así, me hace daño verte así, cálmate por favor, y después hablamos y retomamos la conversación, pero hay que indicarle que se tiene que calmar. Y eso, como os decía, pues anunciar la conducta alternativa que se espera que él lleve a cabo. Imaginaos que el episodio de descontrol emocional aparece porque le decimos que antes de salir con sus colegas tiene que recoger el baño porque, bueno, pues en este caso pues ha dejado la plancha del pelo, la toalla mojada, la ropa que llevaba a estar por casa, todo ciscado por el baño. Y ese no es el acuerdo que tenéis. El baño tiene que quedar tal cual lo encontró cuando entró. Cuando lo recoja, se marcha. Pensad que a lo mejor
y suele ser frecuente esto en una persona con TDAH, que somos bastante tardones porque no percibimos bien el paso del tiempo. A lo mejor ya llega tarde y entonces lo que pretende es recoger el baño a la vuelta. Pero insisto, ese no es el acuerdo. Entonces, primero se tiene que calmar, ¿vale? Cuando vosotros decís, no, primero recoges el baño y después sales, entonces primero se tienen que calmar, vosotros tenéis que ignorar el show que están montando y volvéis a decirle, recoges el baño y después te vas. Si es que no hay problema, ¿vale? Pero no hay más comunicación que hacer. El resto del tiempo ignoráis, os volvéis suecos, no entendéis el castellano y no entendéis los chillidos que está pegando. Incluso podemos retirarnos de la situación, salir a la calle, a respirar un poquito de aire, esperar un tiempo prudencial, ¿vale? Lo más probable es que en ese tiempo el chaval o la chavala se haya calmado. Si mantuviese su actitud, nos volvemos a retirar, ¿vale? Y seguimos haciendo como si no pasara nada, seguimos suecos. Fijaos que es muy importante que no reciba ningún tipo de atención por vuestra parte en este momento, porque es que si le atendéis, le estáis dando caramelitos, le estáis prestando atención y le estáis reforzando positivamente, ¿vale? Solo por prestarle atención, solo por mirarle, solo por escucharle y que él o ella lo sepa y lo note, entonces le estáis reforzando y por lo tanto esta conducta se está fortaleciendo. Y eso es lo último que queremos, lo último, ¿vale? Con lo cual, una vez que estáis desatendiendo, una vez que estáis desatendiendo esta conducta, lo que no podéis hacer es ceder al chantaje de los gritos o de las patadas en la puerta y volver a hablarle o intentar negociar o dialogar con él o con ella. ¿Vale? No, no le miramos. Le prestamos atención si hacemos eso, ¿vale? Como os digo. Entonces, no intentamos tampoco razonar en ese momento. Desde luego, una cosa que es absolutamente contraria a lo que deseamos hacer, lo que deseamos conseguir es que empecéis a preguntarle qué le pasa. ¿Qué te pasa, cariño? ¿Qué te pasa? ¿Pero estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te está pasando esto? ¿Qué pasa? No negociéis con él, no habléis con él, no le preguntéis nada. El primer objetivo es que se calme, que regrese a la calma. Y una vez que se haya calmado, entonces podemos retomar las conversaciones, dialogar, preguntarle, recomendarle todo lo que queráis, ¿vale? Pero en ese momento está fuera de control, no es capaz de escuchar. Todo lo que intentéis decirle no va a entrar en el cerebro, ¿vale? Va a caer al suelo y va a ir haciendo un montoncito de cosas en el suelo, pero no va a entrar porque en ese momento está regido por el cerebro básico y no por la corteza, ¿vale? Entonces, de verdad, no le habléis porque no va a servir. En el momento en el que se calme, entonces ya sí. Y desde luego no es el momento, os lo he puesto ahí en negrita, no es el momento ni de amenazarle ni de hacer tratos para intentar que se calme. ¿Vale? Esto hay que conseguirlo perdón, de una forma, digamos, un poco más orgánica. ¿Vale? Él solo, ella sola, que respire, que se tranquilice y que vea que la opción que tiene es recoger la plancha del pelo y que después podrá salir a la calle. No le estáis pidiendo, en fin, un imposible, ni le estáis pidiendo que invierta 6 horas de su tiempo. ¿Vale? Bueno, una cosa muy importante es que no debemos de ceder nunca ante un episodio de descontrol emocional, porque, perdonadme, perdón, muchas horas de clase juntas. Si cedemos, el chico o la chica sabrá que esta estrategia funciona y por lo tanto la próxima vez lo que va a hacer es chillar más alto durante más tiempo y probablemente pues será todo mucho más florido, tirará cosas por el aire, pues eso, le dará patadas a una puerta a ver qué efecto produce en nosotros. En mi experiencia, muchas veces los adultos respondemos mucho mejor a estas situaciones, las manejamos mejor cuando el niño tiene corta edad, ¿no? Y está, por ejemplo, en educación infantil y tiene un berrinche en el supermercado porque quiere un huevo Kinder. Bueno, lo manejamos mejor. Primero porque el niño es más pequeñajo y por lo tanto incluso por la fuerza se le puede contener, ¿no? Llegado el caso, llegada la necesidad. Pero bueno, incluso nos hace gracia, ¿no? Decimos, ah, mira qué cookie, pobrecito, que está agotado y está rebelde y está teniendo un brote. Bueno, pues no pasa nada. Pero cuando un adolescente empieza a gritos y a patadas, ya nos asusta bastante más verle así. Pero sabed que la dinámica es la misma, es decir, no se puede ceder y en la medida en la que podamos, ignoramos el comportamiento. Tiene que aprender que no consigue nada con esta estrategia con nosotros, ¿vale? Ni con nosotros ni con otros adultos, claro. Por lo tanto, si no cedemos, lo normal en una persona es que busque otra estrategia.
de comportamiento. Y normalmente lo que hacen los chavales es intentar irse al otro polo e intentar camelarnos por las buenas. Entonces, bueno, pues empezarán con, ay, mami, mamita, no sé qué, no sé cuánto, vendrán a daros un achuchón, vendrán a dar un beso, etcétera, etcétera. Vale, bueno, pues por ahí sí, por ahí muy bien, pero por la violencia y por los gritos, nada de nada. El consejo principal aquí entonces es que mantengáis la calma, porque si os ponéis al mismo nivel emocional que ellos, la situación va a empeorar y bueno, pues a lo mejor va a llegar un momento en el que un vecino llame a la policía porque se asuste, ¿vale? De lo que oiga desde su casa. Por lo tanto, si vosotros veis que estáis subiendo el tono, que os estáis poniendo nerviosos y nerviosas, lo que os decía antes, incluso salid de casa, salís un ratito, ¿vale? Y no bajáis tensión y no os ponéis a ese nivel emocional. Por lo tanto, en el fondo, vosotros sois el modelo de gestión emocional que ellos tienen que seguir. Por eso vosotros no podéis perder la calma, ¿vale? Ya sé que en muchas ocasiones es fácil de decir y difícil de hacer, de verdad que sí. Pensad que yo esto también en la consulta lo he vivido con muchas personas que se han puesto de esta forma. Entonces, bueno, de verdad que sé de lo que os hablo. Os calmamos y pasado un tiempo regresamos a donde está y repetimos qué es lo que tenía que haber hecho. Cuando se tranquilice, finalmente, por mucho que haya gritado, tirado cosas, etcétera, etcétera, lo primero es que felicitéis el hecho de que se haya calmado. Vale, esto se puede hacer implícita o explícitamente. Le podéis decir, me encanta que te hayas calmado y que ahora podamos hablar como personas y ahora sí, vale, ahora me gusta mucho el estado en el que estás. Porque esta es la conducta alternativa y la que necesitamos, por eso hay que reforzarla, ¿vale? Después de eso, siguiente paso, si ha tirado cosas, golpeado a alguien, etcétera, etcétera, entonces es el momento de reflexionar sobre eso y de ver qué reparaciones del daño tendrá que hacer, que de eso os hablaré después. Por supuesto, pedirle perdón a quien corresponda, pero además hacer algo bonito por las personas a las que pues a lo mejor en el momento de descontrol pues haya insultado, les haya gritado, les haya pegado un empujón y ver qué responsabilidad tiene sobre las cosas que haya roto también, ¿vale? Hay que responsabilizarse. Pero lo primero es, como os digo, el reforzamiento positivo para haberse calmado. Bueno, antes os decía que quería hablaros también de las causas de un episodio de descontrol emocional. Y esto en las personas con TDAH es muy importante porque muchas veces vosotros estáis agotados, pues eso, de lidiar con un hijo con TDAH, con una hija con TDAH, que son intensos, que necesitan supervisión constante y claro, lleváis así años. Y cuando llegan a la adolescencia, pues uno esperaría que junto con esa maduración corporal, ¿no?, y fisiológica propia de la pubertad, apareciese también una madurez cognitiva que les vaya ya acercando a la adultez. Pero acordaos de lo que antes os decía, existe una inmadurez que puede llegar incluso hasta 2 años y medio, ¿vale?, respecto a su edad cronológica. Entonces, vosotros estáis cansados y además tenéis presente todo ese histórico de cosas negativas que han hecho, de la cantidad de veces que la han liado y estáis cansados. Pero tened en cuenta, a pesar de eso, estas cosas que os digo. Primero, un ser humano, incluso un TDAH, da igual que sea la persona más hiperactiva, más impulsiva del mundo, no es un Maserati, es una persona, ¿vale? Con lo cual no va a pasar de 0 a 100 en 10 segundos y no se llega a un episodio de descontrol emocional desde la nada. No, están dando pistas, ¿vale?, de que eso va a pasar. Por ejemplo, haberos pedido repetidamente y activamente que les dejéis en paz en ese momento y deciros que no son capaces de hablaros, ¿vale? Esto no es una frase hecha, no es una cosa propia de adolescentes, es que de verdad no os pueden hablar en ese momento porque están muy activados emocionalmente. Entonces no consiguen ni siquiera acceder a las zonas cerebrales que tienen que ver con el discurso, ¿vale? No son capaces. Así que os están avisando de que si insistís, la situación va a acabar mal, pero no por voluntad de ellos, sino por incapacidad de hacerlo de otra forma. Así que si os piden que les dejéis solos un momento, dejadles solos un momento. Empiezan además en una discusión, normalmente esto sucede más con los progenitores, a manifestar inquietud motora, por ejemplo, moviendo una pierna permanentemente, removiéndose en el asiento en el que
los tenéis mientras les estáis pegando la bronca, morderse las uñas, mirar hacia todos los lados, buscando una salida, poner los ojos en blanco, que también es una señal de desafío, pero os están señalando que no pueden más, que esa situación está a punto de explotar. Y lo siguiente ya es levantaros el tono. Vale, si suceden estas cosas, entonces de verdad hay que parar la situación comunicativa y hay que dejarla para más tarde. Y tenéis que bajar grados emocionales, ellos y vosotros. Pero no podéis en ese momento intentar imponeros, seguir subiendo el tono o intentar forzarles a nada. Vale, separa un momento, separa unos minutos. Y todo esto lo que nos indica es que para prevenir un episodio de descontrol emocional, eso, hay que trabajar la prevención. Así que, como antes os decía, una persona en una situación normal, en una sociedad occidental como la nuestra, en la que no tenemos que correr para sobrevivir, ni hay que salir a cazar, ni tenemos depredadores que nos quieran comer, ni pues este tipo de cosas que nos amenacen y que nos pongan en estado de alarma, una activación entre 0 y 10 de 4, por ejemplo, pues es más que adecuada para un día a día. Uno puede subir hasta el 6,5, incluso hasta el 7, cuando tiene un examen, cuando tiene, pues algo que implica tensión, correcto. Pero a partir del 7, nada bueno va a venir. Lo que va a suceder es que va a haber bloqueos emocionales, puede haber un ataque de ansiedad o puede haber un ataque de ira, ¿vale? Pero en todo caso son episodios de descontrol emocional. Así que cuando veáis que están en el 7, paradles, no les dejéis llegar hasta el 9,5 o hasta el 10. No insistáis en querer tener razón en ese momento. No es importante eso, de verdad, lo importante es calmarse. Porque al final, como os decía, vosotros sois el modelo en el que ellos se tienen que mirar para aprender a gestionar las situaciones emocionales. Así que si vosotros continuáis subiendo el tono, esto es lo que ellos van a aprender. Bueno, entonces la idea es que al principio nosotros efectivamente seamos esta guía o este referente para que aprendan a gestionarse emocionalmente, pero tenemos que intentar poco a poco que ellos vayan ganando control sobre el comportamiento y que sean cada vez más autónomos. Estas estrategias de vuelta a la calma ayudan en todo eso. Y hay que facilitar la consolidación de estrategias que sean funcionales y que sean saludables, porque darle patadas a las cosas, desde luego, no es saludable ni es funcional, que les vayan permitiendo bajar activación. Por lo tanto, yo recomiendo las estrategias de relajación, las estrategias de mindfulness, que tienen que ver con la atención plena, ¿vale? Y eso, desde luego, fomenta el control también del comportamiento, y las estrategias que os voy a contar a continuación. Por ejemplo, el negociar con ellos, llegar a acuerdos con ellos. El otro día mi compañera Raquel os decía que, cuando trabajamos con chavales que son todavía niños, en la etapa de infantil o de primaria, podemos trabajar por un sistema de reforzamiento por fichas, ¿no? En el que los niños van ganando puntos, van ganando pegatinas, van ganando estrellitas, van ganando caritas felices, lo que queráis, por portarse bien, por colaborar en casa, por hacer sus tareas, por todo eso. Y esas pegatinas después se pueden cambiar por premios, que es preferible que no sean premios materiales. Bueno, en la infancia esas normas vienen impuestas por los profes y por las familias. Evidentemente, somos nosotros los que les tenemos que decir qué queremos que hagan. Pero cuando estamos hablando de adolescentes, ya tenemos que empezar a negociar, porque ellos van a tener demandas que nos van a querer hacer, y muchas veces estas demandas son justas y son lógicas, así que hay que escucharles. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es un contrato de conducta con ellos. Ese contrato, dentro de lo que os digo de concretar las cosas, tiene que estar siempre por escrito y tiene que estar colgado en un sitio que sea visible para toda la familia, pero que sea también discreto. Y esto quiere decir que no puede venir la tía Pepita y ver el cartel de las normas que está colgado en la cocina. No, ¿vale? Eso no es discreción. Pensad que estamos hablando de adolescentes. Y un adolescente lo que no quiere es que llegue un amigo suyo a hacerle una visita a casa y que vea el cuadrito de las normas y que se ría de él, ¿vale? Entonces, por escrito, pero en un sitio discreto. ¿Qué vamos a poner ahí? Bueno, pues las normas y la conducta que va a caracterizar a partir de ahora su comportamiento.
Condiciones para hacer un buen contrato de conducta. Primero, tiene que ser justo, es decir, que no les podéis pedir la luna. Aquí yo siempre recomiendo que vayamos de menos a más objetivos. Vale, podemos empezar con un acuerdo de mínimos y cuando veamos que esto está conseguido y ya está consolidado, pedimos más. Vale, pero poco a poco. Luego, las recompensas tienen que ser proporcionadas, tienen que estar ajustadas al esfuerzo que ha realizado el chaval. Y pensad que muchas veces, bueno, igual que os decíamos en la infancia, lo más deseable es que estas recompensas no sean materiales, ¿vale? Porque además, bueno, sabéis que los adolescentes parece que les ha hecho la boca un fraile y no hacen más que pedir, 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 pedir. Y normalmente además en esta etapa ya sabéis que son importantes las marcas y, bueno, el pijerío, ¿vale? Les importan estas cosas. Entonces, bueno, si entramos en el círculo de lo material, nos dejamos el sueldo en el contrato de conducta. Se puede cambiar por tiempo libre para ellos, tiempo de ocio, salir con amigos. Bueno, ahora lo de salir con amigos está complicado, pero quizás pues conectarse a un juego online, por ejemplo, para charlar con ellos y echar una partida con ellos, al Fortnite o a lo que sea, ¿vale? Puede ser una buena estrategia. Y también yo recomiendo que metáis aquí en el contrato tiempo de calidad en familia. Cosas que podáis hacer juntos, pues aunque sea, bueno, dentro de la medida de lo posible, ¿no? En este contexto de COVID, pero salir a dar juntos un paseo, sacar al perro, por ejemplo, todos, o veros una peli que os puede interesar a todos. Y ahí, bueno, os recomiendo hacer un poco de esfuerzo, porque claro, a vosotros a lo mejor el universo Marvel os da igual, ¿no? Y pues, Civil War os importa una porra, pero él o ella pues la quieren ver y les encanta. Bueno, pues es una forma también de acercaros a su mundo y de saber a qué anda. Vale, no está mal. Cocinar en familia, que puedan elegir ellos la cena para el sábado. Bueno, vale, eso es tiempo de calidad en familia. Tiene que ser claro, ¿vale? Tiene que estar todo muy concretado. Vosotros no queréis que ellos os salgan por peteneras y os digan, ah, no, es que ahí no pone que yo tengo que recoger mi cuarto a las 6 o que yo tengo que hacer mi cama antes de ir a clase. Pone hacer la cama. Decidles exactamente qué esperáis de ellos, qué queréis, en qué horas lo tienen que estar haciendo, ¿vale? Porque si no, se van a salir por peteneras. Por lo tanto, las conductas que estipuléis ahí y que negociéis tienen que ser comprensibles, tienen que ser observables, es decir, vosotros podéis vigilarlo y podéis comprobar que se hace o no se hace, y verificables, ¿vale? Ya os digo, concreción es el secreto con las personas con TDAH. El contrato tiene que hacerse en términos positivos, ¿vale? Lo que ellos van a conseguir si se portan así, pero evitando las amenazas y, bueno, pues el contenido negativo, ¿vale? Como las profecías autocumplidas de sé que no lo vas a hacer, así que paso de esforzarme. No, ¿vale? Vamos a dejar atrás los reproches, vamos a intentar que esto sea un borrón y cuenta nueva y partimos desde cero. Solo se van a obtener las recompensas después de haber cumplido ellos, ¿vale? Nunca antes, porque, bueno, son unos negociadores expertos y la mayoría de los que tengo yo en la consulta van por lo menos para conselleiros, porque tienen un piquito de oro, ¿vale? No, ellos hacen y después vosotros premiáis. Las recompensas, eso sí, deben de ser obtenidas lo más inmediato que se pueda, ¿vale? Porque como os decía, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, las personas con TDAH, lo de la espera lo llevamos mal. Entonces, bueno, lo más inmediato que sea posible, ¿vale? Sobre todo, bueno, los pequeños reforzamientos. Por ejemplo, ¿ha cumplido las tareas del día? ¿Ha estudiado? ¿Ha preparado la mochila? ¿Tiene el cuarto arreglado? ¿Tiene la cama hecha? Bueno, pues entonces puede jugar un rato con sus amigos. ¿Por qué no? Vale, sí. Otra cosa son pues las recompensas un poco más gordas como yo qué sé, quiero un acuario nuevo. Bueno, pues esto vale una pasta, entonces te lo tendrás que ganar y por lo menos esto es un trimestre o un curso de buenas notas, ¿vale? Bueno, y como os decía, cuando pactamos un contrato de conducta, esto es una situación nueva, es una situación de borrón y cuenta nueva, empezamos desde cero el cómputo y no se pueden hacer reproches por conductas pasadas, ¿vale? Hay que darles la oportunidad de cambiar y hay que darles la oportunidad de hacerlo bien. Bueno, otra estrategia que sabemos que funciona muy bien con las personas con TDAH es la reparación del daño. Seguro que os ha pasado, si conocéis a personas con TDAH, que han hecho algo porque iban en piloto automático, no se han dado cuenta o porque se han descontrolado emocionalmente y hacen o dicen algo que os duele. Inmediatamente van a pedir perdón, inmediatamente, ¿vale? Siempre.
Como os digo, una persona con TDAH no es maleducada, no es vaga, no es desafiante de por sí. No hace las cosas porque quiera, las hace porque no sabe o no puede hacerlas de otra forma, ¿vale? Así que siempre hay buena voluntad. Con lo cual, si ha hecho daño a alguien física o psicológicamente, lo primero es reparar ese daño, ¿vale? Así que, por supuesto, hay que pedir disculpas, pero además hay que hacer algo para compensar a esa persona y ese algo pues tiene que estar, lo mismo que decíamos con el contrato de conducta, tiene que estar equilibrado con el daño que ha causado. Vale, o sea que si, por ejemplo, yo qué sé, en un episodio de descontrol emocional insultan a su madre, ¿no? Y le dicen lo que sea, a lo mejor durante unos días pues tienen que prepararle el desayuno a su madre, por ejemplo, y llevárselo a la cama. O yo qué sé, ocuparse ellos de una tarea que a su madre no le gusta hacer en casa, por ejemplo, sacarle un contenido negativo a ella y comérselo a ellos, por ejemplo. Vale. Bueno, desde luego tiene que ser algo que sea significativo para su madre, no para ellos. O sea, si vienen y le regalan a su madre su colección de cromos de fútbol, pues a su madre a lo mejor le enternece, pero vamos, que le va a dar igual, no es exactamente una reparación. Pensad que esto, aunque os parezca una estrategia un poco infantil, funciona tanto con niños como con adolescentes. Vale, y de hecho, en los colegios y en los institutos, la reparación del daño se utiliza dentro de las estrategias de convivencia contenidas en los planes de centro. Por ejemplo, pues cuando un chaval es expulsado de clase por mal comportamiento y se va al aula de convivencia, tiene que hacer unas fichas de reflexión para ganar control sobre su propia conducta y entender lo que ha hecho y por qué no debe llegar a ese punto, y además se hace un acuerdo de reparación del daño con la persona a la que ha dañado. ¿Vale? Por supuesto, estas estrategias de reparación del daño se van a poner en marcha después de que el adolescente se calme, ¿vale? No podemos empezar a hablar con ellos de reparación del daño en medio del episodio. Bueno, y otra cosa muy importante es, desde nuestro papel de adultos, seamos padres, madres, seamos docentes, ¿qué podemos hacer? ¿Vale? ¿Qué tenemos que tener en mente? Primero, acordaos siempre de que estos chavales no se están portando así porque quieran. Es que esto es una cuestión clínica, no es que sean malos, ¿vale? Es que se están portando mal, pero se están portando mal porque no saben hacerlo de otra forma. Por eso estamos hablando de todas estas estrategias. Son personas con un trastorno del neurodesarrollo, ¿vale? Por lo tanto, ¿de quién es la responsabilidad de mantener la situación comunicativa y la situación emocional tranquila y controlada? Del adulto, es decir, de vosotros, ¿vale? Por lo tanto, como os decía, hay que intentar calmarse, incluso abandonar la situación si es necesario, pero nunca, nunca, nunca ponerse en el mismo tono emocional que ellos. Pensad que no son todavía capaces y os insisto mucho en lo de la inmadurez, ¿vale? Y el retraso madurativo. Aunque os parezca que estáis hablando con una persona adulta, no es adulta. Y os insisto también mucho en no reprender por cosas del pasado, aunque ya sé que muchas veces, de verdad, tenéis un saco lleno de cosas que han hecho mal, pero esto se trata de, como os digo, borrón y cuenta nueva, ¿vale? Aunque haya un histórico de problemas que habéis vivido con ellos, hay que darles la oportunidad. Y hay que darles la oportunidad, además, desde que sabemos que tienen TDAH, manejándolo nosotros de otra forma. Por lo tanto, la principal estrategia es la calma y la segunda es la constancia, la sistematicidad. A las personas con TDAH nos funciona muy bien lo que se llama popularmente la ley del tambor, es decir, mantener un ritmo constante con nosotros, ¿vale? Esa es la forma en la que vamos a consolidar hábitos, vamos a comprender las cosas, vamos a adquirirlas y después autónomamente las vamos a poner en práctica. Pero si un día ponéis en marcha una estrategia y al día siguiente esto ya no funciona, lo sacáis, metéis otra estrategia, la volvéis a sacar, o hay poco grado de acuerdo entre mamá y papá, y mamá dice una cosa pero papá dice otra, o mamá hace una cosa y papá hace otra. Entonces lo que vais a crear es un follón tremendo y que el niño elabore sus propias estrategias que, como van a ser pobres, ¿vale? e inmaduras, normalmente van a tender pues eso, a chillar más, ¿vale? Y a querer tener razón a través de la fuerza. Así que sistematicidad, rutinas, que ahí es donde la mente de una persona con TDAH se siente segura y va a comprender
lo que queréis de ellos. Pero ya os digo, si estáis metiendo cambios permanentemente, una persona con TDAH, sobre todo en una edad corta, se pierde, se pierde. Bueno, y ahora sí que me gustaría preguntaros si tenéis alguna duda, algún comentario, alguna pregunta. Habéis estado tan callados que no sé si seguís ahí o no. ¿Queréis comentar alguna cosa? Nos quedan 15 minutitos, si queréis preguntar algo. Nada, no comentáis nada, no preguntáis nada. No, el TDAH no se puede desarrollar en la adolescencia. El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo y eso quiere decir que nacemos ya con él. Lo que pasa que, bueno, pues hay una serie de variables que van haciendo que aparezca de una forma, digamos, más fuerte, ¿no? o con una afectación un poco menos desarrollada. No, seguramente lo que está pasando aquí, bueno, como antes os decía, la dislexia y el TDAH suelen aparecer con frecuencia juntos. Entonces, probablemente lo que ha pasado es que se diagnosticó solo la dislexia porque era a lo mejor lo más evidente, ¿no? Pero en realidad había TDAH comórbido. Para detectar el TDAH, además de la observación, pues hay un montón de herramientas clínicas. Tenemos cuestionarios que trabajan la memoria de trabajo para ver si está tocada o no. Tenemos cuestionarios que miden el foco de atención. Tenemos cuestionarios que miden la interferencia que diferentes tareas hacen en la función ejecutiva. Tenemos un montón de herramientas. Luego, fijaos, incluso hay algún cuestionario, hay uno español, un cuestionario no, es una herramienta digital, es muy buena, que lo que hace es trabajar con el número de visualizaciones que hacen los niños para hacer una tarea determinada. Entonces tenemos a los niños mirando a una pantalla y entonces pues tienen que hacer una tarea de discriminación visual, como por ejemplo decirnos ¿cuántos cuadrados hay aquí? O lee este texto y hay una línea de texto. Entonces lo que se sabe es que las personas con TDAH hacemos demasiadas visualizaciones, miramos a todas partes, miramos a las esquinas, al centro, otra vez a las esquinas, a todas partes, y eso es algo que crea interferencia y que causa una disfunción. Entonces esa también es una forma clínica de diagnosticarlo. Pues mira, si muchas cosas de las que dije le están pasando a tu hijo, yo entonces sí que te recomiendo pues, hablar con el pediatra y que os derive al neuropediatra y que sea el neuropediatra el que le haga una valoración. Vale, porque bueno, pues conviene descartarlo, claro que sí. Hermano de 15 años. Bueno, también una cosa que podemos hacer, desde luego, es recurrir al tutor y al orientador del centro educativo. Pero pensad una cosa, así como la dislexia, la discalculia, en fin, la disgrafía, todas esas cosas que sí son escolares, las puede diagnosticar un orientador. El TDAH requiere un diagnóstico clínico, ¿vale? Que solo va a poder hacer un profesional sanitario y un orientador no lo es un profesional escolar. Con lo cual, lo mismo que le decía antes a la otra compañera, a la otra participante, mejor pediatra y neuropediatra, ¿vale? O médico de cabecera y neurólogo de adultos, o psiquiatra, ¿vale? O neurólogo o psiquiatra. Nada, para eso estamos. Bueno, ¿y no tenéis más comentarios ni más dudas? Bueno, eso es que o lo hice muy bien, o lo hice muy mal, y entonces estáis aburridos y deseando iros a comer. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues entonces dejadme que...
Espera, otra pregunta. No, no es una exageración, Ruth. Para nada. Sí, esta charla queda grabada y queda, ahora os lo explico, en el canal de YouTube de la Fundación, ¿vale? No es una exageración, lo que pasa que yo te diría que no lo hagáis en la agenda, sobre todo si es la agenda escolar. Funciona muy bien que os hagáis un planning grande, sobre todo si es en A3. Mirad, os voy a enseñar el mío. Lo que pasa que el mío ahora es chiquitito. Entonces yo tengo uno en el que, bueno, pues como veis, voy poniendo todo por código de colores, ¿vale? Entonces yo los lunes es cuando tengo las clases en la UNED y lo que está en azul son las clases de UNIR. Bueno, esto ya es la Semana Santa, claro, que me la tacho, pero me voy poniendo aquí, que este está en mi casa, todo. Las citas médicas, el trabajo, cuestiones sociales, lo que sea, ¿vale? Tengo incluso para acordarme de que el día 19 es el Día del Padre y que lo tengo que felicitar y que le tengo que hacer un regalito, porque si no, yo me despisto, ¿vale? Entonces, yo diría que muy bien, pautado además por horas, efectivamente, lo que hay que hacer antes de ir a clase, lo que hay que hacer después de ir a clase, cuánto dura el desayuno, cuánto tiempo estamos en la ducha, etcétera, etcétera, bien, pero mejor en un planning visual, que no sea la agenda, porque además la agenda en un momento dado te la puede coger un compañero o un profesor y entonces ya es menos íntimo, ¿no? Efectivamente, es que te llevan al huerto, claro que sí. Son, ya os digo, van para conselleiros. Eso, es que ese es el peligro, chicos, claro, ese es el peligro. Si cae la autoestima y dejan de confiar en sí mismos, ellos empiezan a pensar que son tontos o que están estropeados o que pasa algo, porque claro, ven que se meten en más líos que los demás y ven que invierten un montón de esfuerzo en las cosas y que luego no les rinde. Claro, pues eso hay que trabajarlo mucho. Y hay que explicarles que tienen TDAH, pero que no tienen ninguna, en fin. El yoga, claro, dentro de las estrategias que decíamos de vuelta a la calma, pues el mindfulness, la relajación, el yoga, el tai chi. Yo conozco a niños que practican tai chi y les va fenomenal. Todo lo que nos ayude a volver a la calma, trabajar la atención plena, vivir el momento presente y no estar en piloto automático y no estar desmadrados, digamos, ¿no? Sí, ayuda a nivel atencional, claro que sí, pues lo mismo que fíjate los laberintos, las sopas de letras, el ajedrez, el juego del uno, ¿qué más? Los memories trabajan bien también la atención, perdón, la memoria a corto plazo, el double, todo este tipo de juegos. Hombre, mira, yo te diría, Susan, que quizá no para todo. A lo mejor lo que podemos hacer es ir trabajando por pequeños objetivos, ¿no? Estoy pensando en una paciente mía que tiene 10 años ahora y que con 9 años le regalaron el reloj este Kidizoom. Entonces este reloj tiene varias alarmas así bastante chulis. Entonces ella, bueno, que la despertase su madre era una pelea diaria. Entonces, desde que tiene el Kidizoom se despierta ella sola porque el reloj lo tiene, bueno, pues cerca de la oreja, sí lo escucha y sí se despierta. Así como se despierta, se va a hacer un pis y inmediatamente se pone otra vez el Kidizoom para el desayuno. Una vez que adquirimos esas cosas, pues podemos ir a por otros objetivos. Vale. Sí, lo pone ella sola. Sí, sí. Y funciona súper bien. De hecho, vamos, el reforzamiento de esta niña es leer por las noches, que le encanta. Es una lectora compulsiva. Entonces va ganando de 5 en 5 minutos de lectura a más tareas conseguidas diarias, ¿no? Digamos que el reforzamiento va por ahí. Y muy bien, muy, muy bien. Depende de la edad y de lo maduros que lo veáis. Hay cosas en las que a lo mejor debéis de supervisar vosotros. Por ejemplo, pues el uso de la agenda, ¿no? Que hablábamos ahora. Cuando son chiquitos, están en primaria, pues igual sí que hay que ver si han anotado todo bien, ver si al acabar de hacer las tareas han hecho lo que ponía que tenían que hacer. No sé, pues el tema de las mochilas, sobre todo si sabéis que tienen que entregar un trabajo de libro o algo así, para que no se lo dejen atrás, porque, en fin, no sabéis la cantidad de veces que niños nuestros, ¿no? Pacientes nuestros hacen un trabajo precioso y se lo dejan en casa y queda sin puntuar, porque además ya llegados a secundaria los profes les dicen, chato, el día de entrega era hoy.
Nada. Todo esto, si queréis, tenéis en la web de Ingada una guía que se llama, yo creo que se llama Guía de Técnicas de Estudio, y otra que se llama Guía de Asesoramiento Familiar. Las tenemos en gallego y en castellano, y ahora estamos también traduciéndolas al inglés, porque sabemos que tenemos gente fuera de España que, bueno, estaría interesada en poder acceder a esos contenidos. Se descargan en PDF y yo creo que os pueden ser muy útiles. Ahí hay muchos consejos sobre el manejo diario, ¿no?, de chavales de diferentes edades. Tenemos incluso una guía de buenas prácticas en la universidad, por si tenéis TDAH cerca que estén estudiando en la uni, también ayuda mucho. Bueno, ¿tenéis alguna duda más? Sí, claro, Oliva. Lo entiendo, pero a lo mejor cuando tengáis un poco de tiempo, por ejemplo, se me ocurre a lo mejor esta Semana Santa, se puede intentar hacer un entrenamiento express de cómo se coloca la ropa. A lo mejor ver cómo la tenéis ordenada en el armario y que sea lo más intuitivo y lo más visual posible para él. Mirad, esta niña que os contaba tiene una obsesión con el orden. Entonces, su madre se desesperaba con ella porque en la ducha de la noche o en el baño estaba a lo mejor 45 o 50 minutos y de esos 50 minutos, 20 estaba ordenando el pijama que se iba a poner después. Lo doblaba milimétricamente, lo preparaba todo encima del aseo y tal, y entonces se metía en la bañera. Pero claro, muchas veces la bañera ya el agua estaba fría y en fin. Entonces empezamos a trabajar eso, ¿vale? El tema de la ropa y el armario, no es importante doblarla porque ahora te la vas a poner, pero pensad que a veces en el TDAH hay como pequeños rituales también que, bueno, pues a la persona la mantienen como tranquila porque entonces sabe que lo tiene todo controlado. Sobre todo pasa más en chicas. Entonces, yo te diría hacer un pequeño entrenamiento en cómo colocar la ropa. Y por lo tanto que tú le digas, mira, si eres capaz de hacerlo tú solo, te premio con X. Y a lo mejor de menos a más, ¿no? Pues yo qué sé, si lo consigue 2 veces a la semana, pues le premias. Luego 3 veces a la semana. Y luego ya toda la semana. Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Nada. Bueno, si no queréis comentar nada más, me paso a explicaros entonces lo de los recursos, ¿vale? A ver, tenemos un GAM, dadme un segundito que me lo mandaron antes mis compañeros. Tenemos un GAM el día 12 de marzo sobre alimentación y sueño, que son aspectos que muchas veces en el TDAH están también tocados, ¿vale? Porque bueno, pues una persona que es muy, muy, muy activa muchas veces pelea con el sueño y no se quiere quedar dormida, es difícil que se acueste o se levanta de noche, etcétera. Y bueno, con la alimentación luego pues hay también pequeñas obsesiones. No sé si sabéis que en las personas con TDAH todo lo sensorial es muy importante. Entonces, las texturas, por ejemplo, los olores, los sabores, los sonidos, todo eso en el cerebro de una persona con TDAH produce más impacto, digamos, que en el de una persona sin TDAH. Entonces, muchas veces con los sabores y con las texturas de los alimentos hay algunos rechazos, sobre todo cuando son pequeñajos. Entonces, bueno, muy importante. Si queréis, lo va a dar Ángeles Varela, que es una compañera nuestra que es médico de familia y es un sol, y os lo recomiendo. Pero bueno, en general, aparte de este GAM, ya sabéis que si estáis atentos a nuestra web, a las redes sociales, nuestros compañeros os van anunciando ahí todas las fechas de las actividades que vamos haciendo. Sabéis que además de momento por seguridad lo vamos a seguir haciendo online. Así que bueno, quedan además grabados como os decía y a través de la web de Ingada o en el canal de YouTube de la Fundación Ingada los vais a poder encontrar, queda todo colgado, ¿vale? Todo lo que estamos haciendo desde mediados de marzo del año pasado, que fue cuando comenzó el confinamiento, y a partir de ahí lo estamos haciendo todo online, así que lo podéis volver a ver las veces que lo deseéis.
Bueno, y me queda nada, despedirme, agradeceros que hayáis estado esta mañana conmigo y dejaros ahí nuestro correo de contacto info@fundacioningada.net para lo que necesitéis preguntar, en fin, que estamos todos a vuestra disposición, ¿vale? O sea, ya os he dicho que somos un montón de compañeros y de compañeras, o sea que lo que os haga falta nos podéis escribir. Muchísimas gracias y nada, nos vemos en otro. Muchas gracias, chicos. Nada, gracias a vosotros por haber asistido y eso, y por participar, porque como os digo, lo importante es que os sea útil. Si vengo y os pego aquí una chapa teórica, pues de poco nos sirve, ¿no? Bueno, pues saludos y nada, muy buen fin de semana. Vale, que descanséis. Hasta siempre. Chao, chao.